Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Mauricio Niño Castillo, alumno de la carrera de música de la UNAD. A continuación estaré dando respuesta al taller de síntesis de las unidades 1, 2 y 3 de la fase 5 de la materia Historia de la Música Occidental. Inicio diciendo que este curso me ha regalado o me ha abierto un conocimiento más claro y conciso de lo que es la historia de la música occidental, de cuándo nació, dónde nació, cómo nació, quiénes fueron los personajes más influyentes en el desarrollo y la evolución de la música desde la época antigua. Entonces, a continuación, estaré dando respuesta a las preguntas de este taller. La primera pregunta que me hacen es ¿por qué es importante para el estudiante de música comprender los diferentes periodos de la música occidental? Es importante es importante comprender y estudiar los diferentes periodos de la música occidental, ya que gracias a esta historia el estudiante obtiene un conocimiento amplio y claro sobre la creación y evolución de la música con el paso del tiempo. De igual manera, reconoce los personajes más destacados que dedicaron sus vidas y conocimientos para que la música se proyecte hasta esta época. Teniendo claro el estudio y comprensión de la historia de la música, tenemos la capacidad de poder transmitir estos conocimientos a más personas y seguir aportando nuestros conocimientos e enriqueciendo como tal la historia de la música occidental y actualmente. En mi punto de vista, o este es mi punto de vista, y creo que es importante que todos los estudiantes que estén cursando la profesión de música tengan claro y se empapen de lo que es la historia de la música occidental, de cómo nació la música, cómo fueron sus inicios, cómo fue evolucionando, quiénes fueron los personajes más participativos en la evolución y creación de la música. Por eso es importante que todo estudiante de música tenga estos conocimientos claros para en un futuro, cuando seamos profesionales, poder tener claro y explicarle a nuestros alumnos o a los personajes que estén interesados en saber la historia de la música occidental, cómo fue, dónde nació y gracias a quién la tenemos. Creo que es muy importante. Por eso esta es mi respuesta y pues creo que no solo yo, sino todos los estudiantes de música deben tener claro, primero que todo, la historia de la música como tal. La segunda pregunta que me hacen es, ¿qué legado ha dejado los compositores a través del tiempo? Mi respuesta es, son muchos los legados que han dejado los compositores. Dos puntos. El, a nivel, el nivel de la escritura musical, el invento como tal de la escritura musical, el pentagrama, la simbología que actualmente se utiliza para escribir nuevas obras, la evolución de la instrumentación, de las voces, el conocer y distinguir las diferentes familias de los instrumentos de percusión, vientos, cuerdas y voces, sus diferentes obras que en la actualidad son o se utilizan para, para eventos mundiales, obras que han sido utilizadas en cine, en películas, el lenguaje musical y sus definiciones. Realmente esto es mucho y son de gran aporte y legados que nos han dejado los compositores antiguos. Pues en particular creo que los compositores de esta época nos han dejado un legado muy importante porque nos trajeron como tal el lenguaje de la música que si no hubiera existido en este momento pues no existiría la música o no sé cómo sería en sí este entorno con respecto a la música. Nos dieron a conocer o nos crearon instrumentos, los primeros instrumentos que fueron creados con huesos o pegándole a las rocas para en un inicio fue mensajes de componente rítmico, por decirlo así. Estas tribus anteriores se comunicaban por medio de sonidos sobre las piedras o sobre los huesos y así comenzó a nacer la música. De ahí para acá ya comenzaron a llegar, después de la época antigua, comenzó a llegar nuevas generaciones donde ya
le prestaron más atención a la música y comenzaron a crear lo que hoy conocemos como el pentagrama, su simbología, lo que es negras, redondas, corcheas, semicorcheas, silencios, todo esto creo que ha sido un aporte muy importante a nuestras vidas, ya que hasta el momento y hasta el día de hoy estamos utilizando este lenguaje que los compositores y las generaciones pasadas hicieron para nosotros. Hay compositores que en la época antigua han dejado un conocimiento y una historia muy amplia para futuras generaciones. Puedo decir que, como dije antes, que se han empleado tantas obras de estos compositores antiguos actualmente en eventos principales, en eventos mundiales, en películas de gran calibre, por decir así, y pues el aporte que nos han hecho ha sido muy indispensable para seguir nosotros evolucionando y conociendo más sobre la música. Tercer pregunta, ¿cómo considera usted que se puede enriquecer un productor musical o un compositor arreglista estudiando la historia de la música occidental? Es claro que para ser compositor o músico es indispensable conocer la historia de la música y sus diferentes ramas, tener claro el lenguaje musical que nació muchos años y entender que los compositores antiguos aportaron mucho conocimiento a nuestra época y que nosotros como nueva generación debemos estar a un nivel de conocimiento y estudio para seguir logrando que la música siga evolucionando y tengamos un nivel de estudio y conocimiento para enfrentar nuevas generaciones descendientes, nuevas generaciones sedientas de música y estilos diferentes. Yo creo que el ser compositor, el ser arreglista, el ser músico como tal, depende mucho de la historia de la música. Tenemos que tener claros los principios, como dije antes, y la historia como tal para poder ser un buen compositor o ser un buen músico o ser un buen arreglista. La historia, actualmente hay muchos arreglistas, a medida que va evolucionando la música, donde no han prestado tanta atención como tal a lo que es la historia de la música occidental. Simplemente se han dedicado a hacer nuevos ritmos, a hacer nueva música, a crear nuevas tendencias con respecto a la música, pero creo que es importante que antes de hacer todo esto tengamos los parámetros o el conocimiento claro de cómo fue, de cómo nació la música, de quiénes fueron quienes lo crearon y qué temáticas debemos ir llevando para ser buenos compositores, arreglistas o músicos en esta actualidad o en la actualidad. Me parece que es importante que todo músico, todo arreglista tenga claro y tenga en su mente los conocimientos de lo que fue la música desde sus inicios hasta la fecha. Dice, de las obras analizadas a lo largo del curso, mencione cuál fue la que más le llamó la atención. Para mí, la obra que más me llamó la atención fue la sinfonía o la sinfonía número 9 de Beethoven. Una obra muy importante y muy bien hecha, que actualmente la conocen como la novena sinfonía de Beethoven. Dice que ¿qué aprendió o qué aprendí de esta obra? Lo que aprendí de esta obra es que las cosas se deben hacer con dedicación y empeño. Si queremos dejar huellas, si queremos impresionar y crear cosas nuevas que sean de gran interés para el público. Por tal motivo me interesó esta obra porque según la historia de Beethoven, en esta obra él ya carecía, o cuando lanzó esta obra, él carecía ya del oído, pero era tanta la emoción e interés que le ponía a sus obras y en particular a esta, que sin darse cuenta, sin escucharla, sentía los sonidos de los instrumentos, la emoción de cada evento, de cada movimiento, tal que el público
cuando lanzó esta novena sinfonía, aplaudió tanto que él, por causa de su sordera, no escuchaba los aplausos hasta que alguien le tocó y le dijo que el público estaba de pie al ver que la obra que estaba presentando había impactado en este público. Sus movimientos, las notas que utilizó, y tener en cuenta que fue casi varios años que utilizaron, casi 12 años, tengo entendido, para lograr terminar esta gran obra, la novena eh, sinfonía de Beethoven. Creo que tuvo, o que le puso un gran empeño a esta obra, a hacer la estructura, a utilizar varios argumentos, y a que el público como tal se diera cuenta del trabajo de muchos años, los cuales, o en el cual él quería representar su forma de vivir, algunos sentimientos y algunas emociones. Por eso creo que esta obra para mí es la más importante, porque nos deja una enseñanza muy grande de que las cosas, como dije antes, se deben hacer con empeño, con entusiasmo, y si queremos dejar huella, las debemos hacer de corazón y bien hechas. Eh, Sexta, dice, de su propia perspectiva, ¿qué opinión tiene de las tendencias musicales de la época actual? Eh, Teniendo en cuenta los diferentes estilos de música, comerciales, populares, musicales, académicos, tradicionales, música colombiana, música clásica. Eh, yo creo que la música actual ha tenido un gran cambio, ha tenido varias influencias, pero son influencias gracias a la historia también de la música antigua, a la herencia que nos dejaron a estos compositores de la época antigua, de la época moderna, del clasicismo, del romanticismo y de la música moderna. Pues obviamente estamos hablando de la música moderna, pero en particular creo que los aportes que hicieron estos compositores y todo el legado de la música antigua es importante para que hoy en día los compositores o arreglistas tengan la oportunidad de crear nuevos géneros, de hacer nuevas músicas y de impactar y escudriñar y hacer cosas diferentes a medida que va evolucionando la música. Realmente, en mi punto de vista, eh, la historia de la música y sus inicios son muy importantes actualmente, porque hay mucha gente que somos músicos empíricos, por decirlo así, o han estudiado o quieren estudiar, pero no tienen claro realmente las raíces de la música como tal, dónde se formó, como dije antes, y cómo ha sido su evolución, cómo evolucionaron los instrumentos, cuáles fueron los primeros instrumentos que hubieron en estas épocas y cómo vinieron evolucionando a medida del tiempo. Lo mismo la estructura de la música, las notas como tal en el pentagrama, y pues saber que un arreglista ahora se basa en el pentagrama y en las notas que hicieron estas personas o estos compositores de muchos años antes. Entonces creo que es importante esto, y pues como músico veo y me involucro para tener un conocimiento más claro sobre la historia de la música. Creo que, sin importar el estilo de música, pienso que todo radica en el lenguaje musical que los antepasados nos dejaron. Creo que crear la simbología musical y el lenguaje musical es un aporte que nosotros desconocemos. Esto llevó mucho tiempo, muchos años, para que nosotros tengamos claro y podamos disponer de una estructura musical o de una partitura, de un lenguaje musical para expresar lo que queremos mostrarle a la gente o al público. Entonces hay mucha gente que desconoce esto y no se da cuenta que hubieron personajes que gastaron toda su vida haciendo
mejorando y evolucionando la música como tal para que hoy en día tengamos estas herramientas a nuestra mano y podamos disponer para hacer nuevos proyectos musicales, nuevas obras, y pues creo que gracias a esto la música seguirá evolucionando por mucho tiempo. Tengo entendido que la música tiene mucho que aprender y pues nunca se dejará de aprender con respecto a la música. En conclusión, el conocimiento que me dejó esta materia de la música, de la historia de la música occidental, ha sido muy grande, ya que iniciando este curso no tenía idea de dónde nació, de cómo fueron los primeros, cómo fueron los inicios de la música hace muchísimos años, de qué instrumentos o la gente antigua de qué se valió para comenzar a hacer sonidos, por ejemplo, rítmicos, después melódicos, y tener en cuenta que gracias a esto la gente de la época antigua, por medio de la música y de los sonidos, daba a expresar sus conocimientos o sus inquietudes o su forma de pensar, su estado de ánimo por medio de la música. Entonces creo que esta materia ha aportado grandes cosas pues en mi vida personal, y pues para mí ha sido un conocimiento que no lo tenía y que sé que aportó mucho y me va a seguir enriqueciendo durante mi carrera como profesional de maestro de música. Muchísimas gracias. Este ha sido mi aporte con respecto a este taller y al curso como tal de la historia de la música occidental. Espero haya sido un buen aporte, y pues quedo agradecido también porque en mi forma de ser he tenido un gran aporte y un gran conocimiento que me va a servir, como dije antes, para el futuro. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.